Un arqueólogo mexicano descubre una conexión secreta entre las pirámides de Egipto y la Biblia, desafiando siglos de historia. Su investigación desencadena una serie de revelaciones que cambiarán para siempre la forma en que entendemos la historia antigua y sagrada. El sol estaba comenzando a ponerse en el desierto egipcio, bañando las pirámides de Giza con una luz dorada y cálida. El aire caliente del desierto agitaba la arena que se deslizaba suavemente entre las hendiduras de las grandes estructuras de piedra. Carlos Rodríguez se encontraba frente a la pirámide de Keops, con una sensación extraña en el pecho, como si el aire mismo estuviera impregnado de historia. Había viajado miles de kilómetros desde México para participar en una excavación arqueológica, pero nunca imaginó que su vida cambiaría para siempre en este lugar sagrado. A lo largo de los años, Carlos había dedicado su vida a estudiar la historia bíblica, pero siempre había sentido que faltaba algo, un vínculo entre las grandes civilizaciones antiguas y las historias sagradas que la Biblia relataba. Muchos arqueólogos habían intentado encontrar respuestas en Egipto, pero siempre habían fracasado en establecer una conexión tangible entre los relatos bíblicos y las pirámides. Carlos estaba decidido a cambiar eso. Esa tarde, durante una expedición en el interior de la pirámide, Carlos hizo un descubrimiento que nunca había esperado. Mientras examinaba los jeroglíficos en las paredes de una sala oculta, algo le llamó la atención. Había símbolos que, a primera vista, parecían egipcios, pero al observarlos detenidamente, notó algo que no podía ignorar: unos símbolos similares a los descritos en los textos bíblicos, específicamente en el libro de Éxodo. Los símbolos representaban lo que parecía ser una referencia al poder divino y la sabiduría eterna. Carlos había estudiado esos pasajes muchas veces, pero nunca imaginó que algo así aparecería en una tumba egipcia. La emoción lo invadió. No solo había encontrado un hallazgo arqueológico importante, sino que también había descubierto algo que podía cambiar la forma en que entendíamos la conexión entre Egipto y la Biblia. Pero la emoción de su descubrimiento se vio rápidamente opacada por la incertidumbre. ¿Estaba viendo lo que realmente pensaba que estaba viendo? ¿O se trataba de una interpretación equivocada de los símbolos? Carlos sacó su cuaderno y comenzó a tomar notas rápidamente, describiendo los símbolos con la mayor precisión posible. Sabía que este hallazgo podría ser su oportunidad para hacer algo verdaderamente significativo, algo que trascendiera los límites de la arqueología tradicional. Sin embargo, también sabía que esto podría ponerlo en conflicto con otros académicos, especialmente aquellos que consideraban cualquier intento de vincular la arqueología egipcia con la Biblia como una herejía. A medida que avanzaba en la sala, observó más jeroglíficos que parecían indicar una relación entre los faraones y un poder superior. Esta referencia le recordó de inmediato las historias de Moisés y las plagas de Egipto, relatos que siempre habían fascinado a Carlos. Pero ahora, algo en su interior le decía que había encontrado algo más profundo. Los antiguos egipcios, según estos símbolos, parecían haber estado en contacto con algo más allá de lo humano, algo que podría haber influido directamente en las historias bíblicas. Carlos cerró su cuaderno y miró hacia el fondo de la cámara, donde los jeroglíficos se desvanecían en la penumbra. La sensación de estar a punto de descubrir un secreto olvidado por milenios lo abrumó. Las paredes de la pirámide, llenas de historias encriptadas, parecían susurrarle un mensaje antiguo, esperando ser entendido. Él sabía que este descubrimiento podría ser más grande de lo que jamás había soñado, pero, al mismo tiempo, el peso de lo que acababa de encontrar lo llenaba de incertidumbre. Sabía que debía compartir este hallazgo con el mundo, pero también entendía que este descubrimiento podría cambiar la narrativa histórica de una manera que muchos no estarían dispuestos a aceptar. Con el corazón acelerado, Carlos se levantó y se alejó de los jeroglíficos, pensando en los pasos que seguiría. Necesitaba más pruebas, más símbolos que confirmaran lo que acababa de descubrir. Su mente ya estaba ocupada en la próxima fase de la investigación. Pero una cosa estaba clara: lo que había encontrado en esas paredes no era solo un hallazgo arqueológico más, era el principio de algo mucho más grande.
Los días siguientes al descubrimiento fueron una mezcla de emoción y cautela. Carlos no podía dejar de pensar en los símbolos encontrados en las pirámides, pero al mismo tiempo sabía que no podía compartirlo todo con el mundo todavía. Tenía que profundizar más, recolectar más pruebas y confirmar que lo que había encontrado realmente establecía una conexión entre Egipto y las escrituras bíblicas. Sin embargo, no era un camino fácil. El escepticismo de sus colegas y las presiones de la comunidad académica lo mantenían alerta. Cualquier paso en falso podría destruir su carrera. Carlos decidió consultar con su amiga y experta en historia egipcia, Amina Said. Ella había sido su compañera de investigaciones en otros proyectos y confiaba plenamente en su intuición. Sabía que Amina podía darle la perspectiva que necesitaba, alguien que comprendiera la riqueza de la cultura egipcia sin prejuicios ni barreras. Un lunes por la mañana, se reunió con Amina en el laboratorio de la universidad. Al entrar, ella lo recibió con una sonrisa, pero su rostro mostró una ligera preocupación cuando vio la expresión de Carlos. «Carlos, ¿qué pasa? Estás diferente. ¿Has descubierto algo?», preguntó Amina, con una curiosidad evidente. Carlos, después de sentarse, la miró fijamente, consciente de que lo que iba a compartir podría cambiar todo. Sabía que Amina tenía una mente abierta, pero las implicaciones de sus hallazgos podrían ser demasiado grandes incluso para ella. «Amina, encontré algo en las pirámides. Algo que no puedo ignorar», dijo, pasando una carpeta con imágenes de los símbolos que había encontrado. Amina tomó las hojas y su rostro pasó de la sorpresa a la concentración mientras observaba las fotografías. «¿Es esto lo que pienso?», dijo ella, sorprendida al ver las similitudes con ciertas referencias bíblicas. «Sí, estos símbolos parecen coincidir con pasajes de la Biblia, más específicamente con los relatos de Moisés y las plagas de Egipto. Las conexiones son claras, pero no quiero apresurarme. Necesito más evidencia para demostrarlo». Carlos sentía la urgencia en sus palabras, su mente corriendo con ideas. Amina pensó por un momento y luego levantó la vista hacia él, con una expresión que combinaba la emoción y la cautela. «Carlos, esto es enorme. Si realmente encuentras más pruebas que respalden esto, tus hallazgos podrían cambiar la forma en que entendemos tanto la historia egipcia como la bíblica. Pero también sabemos que hay mucha gente que no aceptará esto sin cuestionarlo. Tendrás que ser extremadamente cuidadoso». Carlos asintió, sabiendo que tenía razón. No solo tendría que enfrentarse a la resistencia académica, sino también a la oposición de aquellos que se aferraban a las creencias tradicionales. La idea de vincular las pirámides, construidas por los faraones, con la Biblia, sería vista como una herejía por muchos. Con la ayuda de Amina, Carlos comenzó a organizar sus próximas fases de investigación. Primero, tenía que obtener acceso a más documentos históricos y a los archivos más antiguos sobre la historia egipcia. Para ello, se trasladaron al Museo Egipcio del Cairo, donde había registros históricos clave que podrían contener más pistas sobre la relación entre Egipto y los relatos bíblicos. Pasaron días recorriendo pasillos llenos de artefactos, examinando documentos y estudios previos, pero al principio no encontraron nada que realmente pudiera confirmar las teorías de Carlos. Sin embargo, en una sala menos visitada, Amina encontró un texto antiguo que hablaba sobre el uso de símbolos en los templos egipcios. Algunos de los símbolos descritos en el texto coincidían sorprendentemente con los que Carlos había encontrado en las pirámides. «Mira esto», dijo Amina, mientras Carlos se acercaba para observar el manuscrito. Los símbolos que describía el texto parecían tener un significado similar al de los jeroglíficos que Carlos había descubierto. Aunque la conexión no era directa, era lo suficientemente cercana como para que se considerara una prueba importante. Carlos sentía la emoción crecer en su pecho. Sabía que estaban en el camino correcto, pero también entendía que esto solo era el principio. A medida que continuaban su investigación, se dieron cuenta de que las conexiones entre Egipto y las escrituras bíblicas eran más complejas de lo que inicialmente pensaban. Sin embargo,
Lo que estaba claro era que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Por la noche, después de un largo día de investigación, Carlos se sentó en su habitación de hotel, mirando las notas y los descubrimientos. A pesar de la presión, no podía dejar de sentir que algo grande estaba a punto de ocurrir. Pero mientras reflexionaba sobre el impacto que tendría, también se dio cuenta de que estaba jugando con fuego. Las fuerzas que se oponían a la verdad que él estaba buscando no se quedarían de brazos cruzados. El verdadero desafío estaba por venir, y Carlos sabía que las respuestas que había encontrado solo eran el comienzo de una historia mucho más grande. La sensación de haber encontrado algo revolucionario seguía palpitando en el pecho de Carlos. Sin embargo, con cada día que pasaba, se hacía más evidente que su descubrimiento no sería recibido de la forma que había imaginado. En cuanto empezó a hablar de sus hallazgos con otros académicos, la reacción fue inmediata: duda, incredulidad e incluso desdén. Algunos de sus colegas más cercanos, que hasta entonces lo habían considerado un prometedor arqueólogo, comenzaron a distanciarse, dejando claro que no estaban dispuestos a seguir su nueva dirección de investigación. El día después de su descubrimiento en el Museo Egipcio, Carlos se reunió con profesor Hassan Al-Fayed, un respetado erudito egipcio que conocía bien la historia de las pirámides y que había sido uno de los primeros en orientarlo cuando llegó a Egipto. El profesor Al-Fayed, quien hasta ese momento había mostrado una postura algo neutral, comenzó a cuestionar abiertamente las ideas de Carlos. Carlos, entiendo que tu descubrimiento pueda parecer interesante, pero lo que estás proponiendo va en contra de años de investigación seria, dijo el profesor Al-Fayed en su despacho lleno de libros y manuscritos antiguos. Su voz sonaba calmada, pero cargada de escepticismo. Carlos lo miró sin saber muy bien cómo responder. El peso de la duda ya estaba sobre sus hombros. Había imaginado que Al-Fayed, siendo un experto en la materia, podría apoyar su investigación, pero no había contado con una resistencia tan fuerte. Lo que estoy proponiendo no es una simple especulación, profesor. Los símbolos que encontré en las pirámides tienen una correlación directa con relatos bíblicos. Las evidencias están ahí, en las mismas paredes que han estado esperando ser descubiertas por siglos. ¿No cree que esto es algo que debemos explorar? El profesor suspiró y se recostó en su silla. Su mirada se desvió hacia las estanterías, llenas de libros sobre Egipto y la historia antigua, como si buscara respuestas en ellos. Carlos, no me malinterpretes. Lo que propones es fascinante, pero es extremadamente peligroso. Estás abriendo una puerta que podría arruinar tu carrera y, lo que es peor, trastocar el conocimiento establecido. Las pirámides y la Biblia, dos mundos que no deben mezclarse, al menos no de la manera en que tú lo estás planteando. Carlos sintió cómo la frustración comenzaba a hacerle nudos en el estómago. Sabía que el camino hacia la verdad rara vez es fácil, pero esta resistencia inesperada lo estaba desbordando. De alguna manera, sentía que su mentor, al desafiarlo, estaba actuando más como un obstáculo que como un guía. No estoy buscando desacreditar a nadie ni alterar la historia, respondió Carlos con firmeza. Solo quiero descubrir lo que realmente ocurrió. Si las conexiones que estoy encontrando son correctas, necesitamos reexaminar lo que creíamos saber sobre Egipto y la Biblia. El profesor lo miró durante un largo rato, como si estuviera evaluando cada palabra que Carlos había dicho. Finalmente, se levantó y comenzó a caminar alrededor de la habitación. Carlos, eres joven y talentoso, pero en ocasiones la verdad es más compleja de lo que parece. Lo que propones podría abrir muchas preguntas, y algunas de ellas pueden resultar ser respuestas que la humanidad no está lista para escuchar. Ten cuidado con lo que deseas descubrir, advirtió el profesor con tono grave. Aunque sus palabras fueron sabias, Carlos no podía ignorar lo que sentía en su interior. Tenía razón, este era el momento de seguir adelante, aunque el precio fuera alto. Estaba dispuesto a luchar por lo que había descubierto, sin importar los obstáculos que le pusieran en el camino. Esa misma noche,
Mientras repasaba las notas que había tomado de los jeroglíficos en las pirámides, Carlos no podía dejar de pensar en las palabras del profesor Al-Fayed. Era cierto que el mundo no estaba preparado para sus descubrimientos. ¿Debería abandonar su investigación por temor a las consecuencias? Sin embargo, algo dentro de él lo impulsaba a continuar. Al día siguiente, Carlos se encontró con Amina en el laboratorio, en busca de apoyo. Ella había estado al tanto de la creciente resistencia que enfrentaba, pero sus palabras siempre eran un faro de luz para él. Carlos, sé que las cosas no están siendo fáciles, pero tú estás en el camino correcto. No dejes que el miedo te detenga. La verdad nunca es sencilla, pero es lo que importa. Si seguimos buscando con el corazón y la mente abierta, descubriremos algo que cambiará todo, dijo Amina con determinación. Carlos la miró a los ojos y por primera vez en días se sintió verdaderamente acompañado. No podía hacer esto solo, pero con Amina a su lado, no dudaba que podían continuar adelante. Sabía que las dificultades no terminarían, pero el desafío ahora no era solo académico. Se trataba de una lucha por la verdad misma. Tienes razón, dijo Carlos, con una renovada sensación de propósito. No voy a abandonar. Vamos a descubrir la conexión, cueste lo que cueste. El sol se estaba poniendo nuevamente en el horizonte del desierto, pero Carlos sentía que había encontrado una nueva luz, una que lo guiaba hacia el futuro incierto, pero lleno de posibilidades. El viaje apenas comenzaba, y él estaba listo para enfrentar lo que viniera. Carlos y Amina viajaron a diversas bibliotecas y archivos de El Cairo en busca de más evidencias que pudieran respaldar la teoría de Carlos sobre la conexión entre las pirámides y los relatos bíblicos. Sabían que sus descubrimientos en el desierto eran solo el principio y que el verdadero desafío consistiría en encontrar documentos históricos que pudieran confirmar lo que sospechaban, que las antiguas civilizaciones egipcias podían haber influido en las escrituras sagradas de alguna manera. Pasaron horas revisando documentos, buscando referencias a símbolos, rituales y creencias que coincidieran con lo que habían encontrado en las pirámides. Sin embargo, parecía que las piezas que necesitaban para armar el rompecabezas no se encontraban fácilmente. La mayoría de los documentos que encontraban solo ofrecían información superficial, sin llegar a profundizar en las conexiones que Carlos y Amina estaban buscando. Una tarde, mientras revisaban un archivo olvidado en un rincón del Museo Egipcio de El Cairo, Amina encontró algo que los dejó sin aliento. Era un pequeño pergamino que contenía textos escritos en un idioma antiguo que, a simple vista, parecía ser una mezcla de jeroglíficos egipcios y símbolos hebreos. El pergamino estaba bastante deteriorado, pero algunas palabras eran lo suficientemente legibles como para identificar la referencia a una sabiduría divina que los faraones habían recibido de una fuente más allá de lo humano. Carlos se acercó rápidamente. Su corazón latía con fuerza. A medida que Amina pasaba las páginas del pergamino, las conexiones con la Biblia eran cada vez más evidentes. Había menciones de un poder superior y de una revelación que los faraones recibieron que parecían coincidir con la historia de Moisés y las plagas de Egipto. Esto es increíble, murmuró Carlos, tomando el pergamino con manos temblorosas. Aquí hay algo más de lo que imaginábamos. Los egipcios, al parecer, creían que recibieron un conocimiento divino que influenció su relación con el mundo y, de alguna manera, con los eventos que más tarde se relatarían en la Biblia. Amina, aún asimilando el hallazgo, asintió. Carlos, esto es más grande de lo que pensábamos. Si esto es cierto, lo que estamos descubriendo podría cambiar la forma en que entendemos la historia. Si estos pergaminos realmente representan un intercambio de conocimiento entre las culturas egipcia y hebrea, la relación entre Egipto y la Biblia no solo es más profunda, sino que es más directa de lo que nunca imaginamos. Carlos se quedó en silencio por un momento, observando el pergamino. Sabía que este hallazgo podría ser la prueba definitiva que necesitaban. El pergamino parecía confirmar sus sospechas de que los egipcios no solo habían tenido contacto con los hebreos,
sino que habían influido en los relatos que formarían parte de la Biblia. Sin embargo, mientras el entusiasmo crecía, también lo hacía la ansiedad. El pergamino no estaba completo y la información que contenía era difícil de interpretar debido al deterioro de los escritos. Además, Carlos sabía que esto solo aumentaría la resistencia de aquellos que ya lo consideraban un hereje por mezclar los textos sagrados con la historia egipcia. Esto puede ser lo que necesitamos para dar el siguiente paso. Pero tenemos que ser cautelosos, dijo Amina, mirando a Carlos con una mezcla de emoción y precaución. Si divulgamos esto sin tener más pruebas, nos arriesgamos a que nuestra investigación quede descalificada por completo. Carlos asintió, entendiendo la gravedad de la situación. La presión aumentaba. Si bien la emoción de descubrir algo tan trascendental era fuerte, también sabía que debía ser cauteloso. Cualquier movimiento en falso podría significar el fin de su carrera académica, lo sé. Pero esto tiene que salir a la luz, Amina. Si lo que estamos viendo aquí es real, puede cambiar la forma en que entendemos no solo la historia de Egipto, sino también nuestra comprensión de las escrituras bíblicas, respondió Carlos, su voz llena de determinación. Decidieron que, antes de hacer cualquier movimiento, necesitarían traducir los textos con la ayuda de expertos en idiomas antiguos. Sabían que necesitarían más pruebas y explicaciones claras antes de hacer públicas sus teorías. Pero el descubrimiento del pergamino era el primer paso en una investigación que podría reescribir la historia. A lo largo de los días siguientes, Carlos y Amina trabajaron con un equipo de especialistas en lenguas antiguas para traducir el pergamino. La tensión aumentaba con cada palabra que descifraban, pero también lo hacía la certeza de que estaban cerca de revelar algo verdaderamente monumental. Carlos, observando el trabajo que se estaba haciendo, sintió que la historia estaba finalmente a punto de ser desvelada, aunque sabía que la verdad que buscaba no sería fácil de aceptar. Lo que había encontrado en esas antiguas piedras y en los pergaminos era solo la punta del iceberg, y el camino hacia la aceptación de su investigación sería largo y lleno de obstáculos. Pero por primera vez en su vida, Carlos sintió que estaba destinado a algo mucho más grande que su propia carrera o su legado personal. Estaba a punto de descubrir una verdad que podría cambiar la historia de la humanidad. La tensión en la universidad estaba creciendo. Los hallazgos de Carlos y Amina se habían filtrado a través de rumores y filtraciones entre los académicos, y las reacciones no tardaron en llegar. Lo que comenzó como una pequeña investigación entre amigos pronto se convirtió en un tema de debate internacional. Carlos sabía que la verdad que estaba por revelar era más grande de lo que cualquier académico podría haber imaginado, y también sabía que las consecuencias serían profundas. Cuando se enteró de que su conferencia sobre la relación entre las pirámides y los relatos bíblicos se llevaría a cabo en la Universidad de El Cairo, Carlos sintió una mezcla de orgullo y temor. Esta sería su oportunidad para presentar finalmente sus descubrimientos al mundo, pero también sería un terreno fértil para la crítica feroz. Sin embargo, no podía dar marcha atrás. Los descubrimientos eran demasiado importantes para ser ignorados, y si la academia no estaba lista para aceptarlos, él aún debía seguir adelante. El día de la conferencia, el auditorio estaba lleno de académicos, historiadores y algunos periodistas. Todos esperaban la presentación de Carlos, con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Aunque algunos habían expresado interés en su trabajo, la mayoría lo veía como una amenaza a las creencias tradicionales sobre Egipto y la Biblia. Había algo en el aire, una expectativa cargada, como si todo estuviera a punto de estallar. Carlos se presentó en el escenario, con una imagen de las pirámides de Giza proyectada detrás de él. Con una voz segura, comenzó a hablar sobre el descubrimiento de los símbolos y los manuscritos perdidos. Describió cómo los jeroglíficos, encontrados en las pirámides, coincidían con pasajes bíblicos, revelando una conexión inesperada entre Egipto y los relatos sagrados. Sus palabras resonaban con fuerza, pero no logró evitar ver los rostros escépticos de muchos de los presentes. La reacción fue inmediata. Algunos comenzaron a murmurar entre sí,
y el ambiente se cargó de incertidumbre. Sin embargo, lo que nadie esperaba era la intervención del profesor Hassan Al-Fayed, quien había estado escuchando en silencio desde el fondo del salón. Al levantarse, todos los ojos se volvieron hacia él y un silencio tenso se apoderó del auditorio. Carlos, dijo el profesor Al-Fayed, interrumpiendo la exposición, lo que estás diciendo es un desastre para la historia egipcia. Los egipcios y la Biblia son dos mundos separados. Si sigues adelante con esta teoría, arruinarás toda tu carrera y tu reputación. No solo estás malinterpretando los símbolos egipcios, sino que estás tergiversando la historia. La Biblia no tiene lugar aquí. Carlos se quedó en silencio por un momento, sintiendo el peso de las palabras de su mentor. Había anticipado la confrontación, pero no estaba preparado para la brutalidad con la que el profesor Al-Fayed lo descalificó públicamente. El auditorio se llenó de murmullos. Algunos mostraron su apoyo a Carlos, mientras que otros se alinearon con el profesor Al-Fayed. Carlos sintió la presión aumentar, pero decidió no retroceder. Sabía que este era el momento clave, el momento que definiría su carrera y su misión. Profesor Al-Fayed, dijo Carlos, levantándose con firmeza, lo respeto profundamente, pero lo que estoy presentando no es una malinterpretación. Los símbolos y los textos que he encontrado son claros. Hay una conexión entre los egipcios y los relatos bíblicos que no podemos seguir ignorando. Los faraones, como líderes, no solo gobernaron con poder temporal, sino también con un conocimiento que, según algunos de estos textos, proviene de una fuente divina, una fuente que está presente en las escrituras bíblicas. El profesor Al-Fayed lo miró con desdén, pero Carlos no se dejó intimidar. Sabía que la historia que estaba contando necesitaba ser escuchada, incluso si el precio era su carrera. El auditorio estaba dividido, pero Carlos sentía que algo importante estaba ocurriendo. No se trataba solo de su investigación, sino de una verdad más grande que estaba siendo revelada. Cuando la conferencia terminó, Carlos salió del escenario con la sensación de haber dado un paso crucial en su lucha por la verdad. No sabía qué consecuencias tendría este día, pero lo que sí sabía era que su vida nunca sería la misma. Las críticas y la oposición seguirían, pero había comenzado a abrir una puerta que muchos no querían que se abriera. Esa noche, mientras caminaba hacia su hotel con Amina, sintió una mezcla de agotamiento y satisfacción. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero el primer paso había sido dado. A medida que avanzaban por las calles del Cairo, Amina se detuvo a mirarlo. Carlos, lo que hiciste hoy fue valiente. Sabíamos que esto no sería fácil, pero lo que acabas de presentar tiene el poder de cambiar todo. La historia está lista para ser reescrita, y tú estás a la vanguardia de esa transformación, dijo Amina, con una sonrisa que reflejaba su apoyo y admiración. Carlos asintió, pero su mente estaba ocupada con lo que vendría a continuación. Sabía que la lucha no había hecho más que empezar, pero también entendía que estaba más cerca de la verdad que nunca antes. Los días posteriores a la conferencia fueron un torbellino de reacciones y emociones. Carlos no podía evitar pensar en las palabras del profesor Al-Fayed y la audiencia que lo había escuchado con tanto escepticismo. Sin embargo, a medida que pasaban los días, se dio cuenta de que lo que había logrado no era solo una victoria personal, sino una pequeña grieta en el muro de la historia establecida. Sabía que el camino hacia la aceptación de sus descubrimientos sería largo, pero también sentía que el impulso era ahora irreversible. El apoyo comenzó a llegar desde lugares inesperados. Algunos de sus colegas más jóvenes, que siempre habían mantenido una actitud reservada hacia su trabajo, se acercaron a él con muestras de interés genuino. Había algo en la forma en que Carlos había defendido su investigación que los había cautivado. Tal vez no todos estaban listos para aceptar sus conclusiones, pero al menos algunos veían el valor de sus descubrimientos. Un día, Carlos recibió un correo de Dr. Rachel Thompson, una académica estadounidense que había estado siguiendo su investigación desde la conferencia.
Ella era experta en el estudio de las religiones antiguas y había trabajado anteriormente en proyectos relacionados con la arqueología bíblica. El correo no solo era una felicitación por su valentía, sino una invitación a trabajar juntos para expandir la investigación que había comenzado. Carlos, tus hallazgos son más importantes de lo que imaginas. Creo que con mi experiencia en estudios bíblicos y tu investigación arqueológica, podemos aportar una nueva perspectiva que cambie por completo lo que sabemos sobre la relación entre Egipto y los relatos bíblicos. Estoy dispuesta a apoyarte en lo que necesites, decía el correo. Carlos no podía creer lo que estaba leyendo. Esto era precisamente lo que necesitaba, alguien con credibilidad y experiencia para darle el respaldo que su teoría necesitaba. Decidió contactar a Rachel de inmediato y planificar su colaboración. La idea de trabajar con alguien de renombre le dio un nuevo aliento. Mientras tanto, Amina se mantenía firme a su lado, ayudándole a traducir y analizar más textos. Juntos, comenzaron a examinar otros jeroglíficos que Carlos había encontrado en las pirámides, buscando nuevas conexiones con las escrituras bíblicas. La noche antes de su reunión con Rachel, pasaron horas revisando un antiguo pergamino que mencionaba una figura llamada el portador de la luz, un título que coincidía con descripciones bíblicas sobre Moisés y el Éxodo. Si este portador de la luz es realmente una figura que se conecta con Moisés, las implicaciones son enormes, comentó Amina mientras observaba el pergamino con detenimiento. Carlos no pudo evitar sentir que todo comenzaba a encajar. Ya no era solo una teoría aislada. Estaba empezando a ver cómo los eventos y las figuras de Egipto podían haber influido directamente en los relatos bíblicos, o incluso haber sido la base sobre la que se construyeron muchas de las historias sagradas. Esa misma noche, Carlos se reunió con Amina para discutir los próximos pasos. Ambos sabían que no podían hacer público todo de inmediato. Necesitaban corroborar más hallazgos, tener más pruebas antes de dar el siguiente gran paso. Sin embargo, no podían esperar demasiado. La presión aumentaba, y algunos académicos ya comenzaban a cuestionar públicamente su trabajo. Al día siguiente, Carlos se reunió con Rachel Thompson en su oficina. La conversación que tuvieron fue una de las más productivas que había tenido en su carrera. Rachel le mostró algunos documentos antiguos que hablaban de una figura misteriosa, un sabio viajero que, según algunos textos, había visitado Egipto y había sido influenciado por los sacerdotes egipcios. Los textos describían a este viajero como alguien que poseía un conocimiento divino que luego transmitiría a otras culturas, incluyendo la hebrea. Carlos miró a Rachel con asombro. ¿Podría este sabio viajero ser una referencia a Moisés? Las piezas del rompecabezas estaban comenzando a encajar de manera sorprendente. Lo que hemos encontrado, Carlos, podría ser la clave para conectar todo lo que hemos estudiado. Si los egipcios realmente influyeron en los relatos de la Biblia, esto no solo reescribiría la historia de Egipto, sino la historia de la humanidad, dijo Rachel con entusiasmo. Carlos sintió una oleada de emoción. Por primera vez desde que había comenzado su investigación, sentía que estaba caminando en el camino correcto. Pero también sabía que este descubrimiento no sería bien recibido por todos. Había fuerzas poderosas, tanto en el mundo académico como en el religioso, que harían todo lo posible por desacreditar sus hallazgos. Sin embargo, Carlos estaba decidido. La verdad debía salir a la luz, y ahora tenía aliados para respaldar su investigación. El trabajo no solo era suyo, sino de todos los que se unieran a él en la búsqueda del conocimiento. Mientras se despedía de Rachel, Carlos sintió una sensación de claridad. El próximo paso era claro: continuar con la investigación, recopilar más pruebas y, cuando el momento fuera el adecuado, presentar sus conclusiones al mundo de manera definitiva. Carlos se sentó en 1800, su escritorio rodeado por montones de papeles, libros y antiguos pergaminos que había encontrado en sus investigaciones. La emoción de los últimos días lo había agotado, pero también le daba una claridad que no había sentido antes. Sabía que estaba cerca de algo monumental,
algo que podría cambiar para siempre la forma en que entendemos la historia. Los descubrimientos que había hecho, junto con el apoyo de Amina y Rachel, lo habían llevado a una conclusión. Las pirámides de Egipto y los relatos bíblicos estaban profundamente conectados, y la verdad sobre esa conexión estaba a punto de ser revelada. En los días siguientes, trabajaron sin descanso. Rachel había traído nuevos documentos, algunos nunca antes vistos, que hablaban de la influencia egipcia en otras culturas antiguas, incluida la hebrea. Estos textos antiguos mencionaban rituales y sabiduría transmitida por figuras egipcias que habían viajado a diferentes partes del mundo. Los símbolos encontrados en las pirámides, que Carlos había identificado inicialmente como una posible referencia a la Biblia, comenzaban a tomar un significado más profundo. Lo que estás diciendo es que Egipto no solo influenció las civilizaciones que conocemos, sino que también formó la base de las creencias y relatos bíblicos, dijo Rachel. Mientras observaba los documentos, sus ojos brillaban con la emoción de la revelación. Exactamente, respondió Carlos. Los egipcios, como los primeros grandes arquitectos y teólogos de la historia antigua, transmitieron su conocimiento divino. Las figuras mencionadas en la Biblia, como Moisés y los relatos del Éxodo, podrían estar más conectados con Egipto de lo que pensamos. Si la sabiduría que los faraones recibieron realmente se transmitió de esta manera, tenemos que reconsiderar todo lo que sabemos sobre los orígenes de los relatos bíblicos. Amina, quien había estado ayudando a traducir los textos y jeroglíficos, interrumpió, señalando una sección clave de un antiguo papiro. Aquí dice algo interesante, comentó Amina. Menciona un pacto de sabiduría entre los sacerdotes egipcios y un líder sabio que llegó de Oriente. El texto no menciona nombres directamente, pero la descripción encaja con lo que sabemos de Moisés. Este líder sabio recibió enseñanzas de los egipcios antes de guiar a su pueblo. Carlos sintió una oleada de comprensión al leer esas palabras. Era como si todo hubiera comenzado a encajar de manera perfecta. Los egipcios, con su profundo conocimiento de las estrellas, la arquitectura y la espiritualidad, podrían haber influido directamente en la creación de los relatos que hoy conocemos como sagrados. Las pirámides, con sus complejas estructuras y símbolos, no solo eran tumbas, sino una clave para entender una conexión mucho más grande y antigua. Esto es mucho más grande de lo que imaginamos, dijo Carlos, su voz llena de admiración. Si realmente encontramos la conexión entre Egipto y los relatos bíblicos, esto cambiará la comprensión del cristianismo, el judaísmo y la historia antigua en su totalidad. Pero, ¿cómo presentamos esto al mundo? Rachel miró a Carlos con una mirada de preocupación. Sabía que lo que estaban a punto de hacer no sería fácil. Aunque el trabajo de Carlos era respaldado por pruebas, también sabía que el impacto de sus descubrimientos podría desatar una tormenta en el mundo académico y religioso. Carlos, esta es la verdad, pero debemos ser cuidadosos. Sabemos lo que esto significará para muchos, y las repercusiones podrían ser enormes. La resistencia será feroz, advirtió Rachel. Carlos sabía que tenía razón. El mundo no estaba listo para aceptar fácilmente lo que él y sus colegas habían descubierto. La tradición, la religión y la historia serían desafiadas por los hallazgos que ahora tenían en sus manos. Sin embargo, no podía retroceder. La verdad debía ser conocida. No tengo miedo de lo que venga. La historia está frente a nosotros y debemos contarla, sin importar las consecuencias, dijo Carlos, con una determinación férrea. Esa misma tarde, Carlos, Amina y Rachel comenzaron a preparar su informe final. Sabían que no podían simplemente presentar sus hallazgos sin un análisis profundo y una explicación clara. Así que trabajaron día y noche, escribiendo y reescribiendo, revisando cada detalle para asegurarse de que sus conclusiones fueran irrefutables. Finalmente, después de semanas de arduo trabajo, el informe estaba listo. Decidieron presentarlo
en una conferencia internacional de arqueología y estudios bíblicos. Sabían que esta sería su oportunidad para exponer la verdad al mundo, y aunque sabían que enfrentarían oposición, también sabían que no había vuelta atrás. El día de la conferencia, Carlos se levantó temprano, mirando por la ventana del hotel. El sol se elevaba sobre el horizonte, iluminando las pirámides a lo lejos. Un sentimiento de gratitud y desafío lo invadió. Estaba a punto de dar a conocer algo que podría cambiar el curso de la historia. Mientras se dirigía al auditorio, con Amina y Rachel a su lado, Carlos sabía que el verdadero trabajo estaba a punto de comenzar. Estaba preparado para lo que vendría. Después de todo, las verdades más grandes son las que más resisten. La conferencia internacional fue un momento decisivo. A medida que Carlos presentó su trabajo ante una audiencia de académicos y expertos en arqueología y estudios bíblicos, pudo sentir la tensión en el aire. Algunos lo miraban con escepticismo, otros con curiosidad, y algunos más con incredulidad. A medida que desgranaba sus hallazgos, los murmullos en la sala se hicieron más intensos. Había algo palpable en el aire, una sensación de que estaba por desafiar siglos de tradición. Al finalizar su exposición, se levantaron preguntas difíciles. Algunos cuestionaron la interpretación de los textos antiguos. Otros sugirieron que los hallazgos de Carlos eran demasiado especulativos. Pero a pesar de la oposición, también surgieron voces de apoyo. Algunos académicos de renombre, que inicialmente se mostraron escépticos, ahora comenzaban a considerar la posibilidad de que Carlos estuviera en lo cierto. Lo que has descubierto, Carlos, es algo que nunca imaginamos, le dijo el profesor Sykes, que había sido uno de sus mayores críticos. Aunque su tono era cauteloso, Carlos pudo ver en sus ojos una nueva comprensión. Lo que hemos encontrado no solo es un hallazgo arqueológico, dijo Carlos, dirigiéndose a la audiencia. Es una verdad histórica que necesita ser escuchada. Lo que les presento hoy es solo el principio. La conexión entre las pirámides de Egipto y los relatos bíblicos es real, y juntos debemos seguir investigando. La conferencia concluyó con un aplauso mixto, pero Carlos sabía que algo había cambiado. La puerta que había abierto estaba ahí, y no había forma de cerrarla. Sabía que el camino por delante sería arduo, pero ahora contaba con aliados que compartían su visión. Mientras salía del auditorio, Amina y Rachel lo esperaban con sonrisas. Sabían que el trabajo no había terminado, pero Carlos también. Comprendía que ya no estaba solo. La historia, finalmente, estaba siendo reescrita.